El 29 de marzo se va a dar el último eclipse en el signo de Aries hasta dentro de mucho tiempo y va a ser un evento clave porque puede ayudarte a que conectes con una energía que quizás te esté haciendo falta en este momento en el que todo pareciera ser muy caótico, desbordante, hipersensibilizante. Este es un evento que marca el inicio de un ciclo, pero al mismo tiempo está totalmente conectado con un trabajo de transformación que hiciste durante los últimos 2 años que te llevó a poder ser más fiel a tu independencia, a tu deseo personal. En estos tiempos en los que no sabemos para dónde seguir, poder tener a las energías como aliadas es bastante significativo, así que te invito a que reflexiones conmigo sobre cómo pueden afectarte estas energías y lo más importante, cómo puedes aprovecharlas a tu favor. Mi nombre es Gaby y me da mucha alegría que estés hoy acá conmigo para que hablemos de este eclipse que se nos viene el 29 de marzo, que va a ser tan potente y tan significativo, un eclipse que nos va a ayudar a resignificar todo lo que estuvimos trabajando durante los últimos 2 años en nuestra vida, para que hagamos de eso una herramienta clave para transitar estos tiempos tan sensibles que nos está tocando vivir con el nodo norte transitando por el signo de Piscis, indicándonos que es momento de evolucionar hacia una mayor sensibilidad, hacia un contacto más sutil con diferentes estímulos que trae la vida, que nos está llevando a integrar la conexión con todo lo que nos rodea y por eso nos sensibiliza tanto. Este es un periodo en el que estamos trabajando mucho con el aspecto más espiritual de nuestro ser o con todo lo que tiene que ver con lo intangible, que a veces nos lleva a estar en un estado de ensoñación, fantasía, misticismo, hipersensibilidad, que está buenísimo para crear, para sanar, pero que también por momentos nos desborda y nos puede hacer olvidar de todo lo que estuvimos trabajando durante los últimos 2 años. ¿A qué me refiero? A que durante los últimos 2 años estuvimos trabajando con la resignificación de nuestro deseo personal. Estuvimos recordando que nuestra independencia es valiosa, que nuestro espacio individual es sagrado y estuvimos dejando atrás un montón de acuerdos, de experiencias, de circunstancias y vivencias que nos llevaban a pensar más en el complacer que en el ser fieles a nuestro deseo, a nuestra individualidad. Todo ese trabajo que estuvimos haciendo no es que ya quedó atrás, es sumamente valioso para poder atravesar estos tiempos de caos y desborde con una brújula que nos ayude un poco a saber hacia dónde nos seguimos dirigiendo. No es que estos tiempos como el nodo norte nos gobierna y nos lleva a sentir que estamos en conexión con el todo, tenemos que estar a merced y olvidarnos de nuestro deseo, de nuestro impulso individual o personal. Estamos integrando todo lo que se trabajó con todo lo que se va a trabajar, ¿sí? Esto es lo que siempre ocurre en astrología. Cada etapa tiene que ver con lo que sigue y lo que estamos viviendo ahora tiene que ver con lo que pasó y con lo que va a venir también. Entonces, este es un momento en el que el Sol está transitando por el signo de Aries. Por cierto, es el nuevo año astrológico, la temporada de Aries da inicio a este nuevo año que además se viene con todo porque hay muchos eventos que van a ocurrir en el signo de Aries, así que para quienes tengan esta energía muy fuerte en sus cartas, prepárense porque se vienen tiempos sumamente poderosos para ustedes. Y en esta temporada el Sol, que es el astro, como siempre digo, que guía nuestra conciencia, nos lleva a tomar conciencia de nuestro costado ariano y a recordar todo esto que, como decía, estuvimos trabajando, a recordar cuántas batallas tuvimos que luchar en años anteriores para no olvidarnos de nuestro espacio personal, para reivindicar nuestro yo, para dejar de depender y pasar a accionar. Cuántas batallas nos tocó librar para descubrir la fortaleza interior que nos caracteriza y para entender que también si estamos en esta tierra es porque vale la alegría vivir la vida con impulso, con deseo, con dirección. Entonces, este eclipse
que se va a dar con el Sol y la Luna en Aries, que es un eclipse de luna nueva, es un inicio de ciclo, totalmente un inicio de ciclo en el que vamos transitando con una gran cantidad de energía que nos sensibiliza, como dije, la del nodo norte, pero además hay mucha carga pisciana también en este momento, y estamos tratando de traer a nuestra memoria y de traer a nuestro presente todas esas herramientas que fuimos descubriendo y que fuimos puliendo en ese periodo anterior para poder avanzar desde la sensibilidad, desde la intuición, pero sin perder de vista nuestro yo, o sea, la capacidad que tenemos desde lo individual o personal de obrar a pesar, ¿no?, de todo esto que nos está como caotizando un poco la vida. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en este momento Venus está en Piscis, Saturno está en el signo de Piscis también, Neptuno está en el último grado a punto a fin de mes de marzo de moverse a Aries, también el nodo norte, como decía. Esto le está dando una gran fuerza a todo el plano más sensible de nuestro ser, y a veces lo que ocurre es que como estas energías son un poco tabú a nivel colectivo, no las tenemos tan bien integradas, todavía seguimos pensando que hay personas que son racionales y otras que son emocionales, o sea, tenemos que entender que todas las energías están en nuestro ser, podemos ser de múltiples formas, un día sentirnos de una manera, a la semana siguiente sentirnos de otra, sin embargo, todas las energías están en nuestro ser. Después que desde nuestra conciencia nos identifiquemos más con una o con otra, es otra cosa, pero este es un momento para acercarnos más a este costado sensible, y el desafío de eso es que no importa qué tan trabajado o poco trabajado lo tengamos, definitivamente por los eclipses estar dándose con los nodos en estos signos, en este signo de Piscis, son tiempos en los que la vida se percibe como algo muy confuso. Es muy difícil poder percibir desde el costado lógico y racional que antes tenía mucho peso en nuestra vida. Estamos entrando en una etapa en la que nos mueven unas mareas que todo lo vuelven demasiado extraño. Y esto está buenísimo porque nos da muchas herramientas para desarrollar esta parte sensible que decía que es importante seguir trabajando, no importa qué tan desarrollada la tengas, pero también nos puede llevar a que, por ejemplo, en este momento en particular, en esta temporada en la que los eclipses están ocurriendo, en la ventana entre eclipses, estemos lidiando con una hipersensibilidad, mucha nostalgia, mucha tristeza, mucha confusión, ganas de dejarlo todo. Se puede atravesar cualquier tipo de pensamiento complejo y esto, como las ganas de renunciar, pero desde un lugar de sentir que ya nada vale la pena. No renunciar desde el lugar de entrego, sigo accionando, confío en algo más grande que me va a ayudar, me va a guiar. No, estoy hablando de una renuncia que tiene mucho que ver con esto, las emociones más complejas que genera el estar en un estado de máxima sensibilidad. Angustia, desilusión, desborde, enojo. Entonces, en este momento, esta luna nueva eclipsada, este eclipse, lo que está indicando es que se empiezan a acelerar procesos que nos van a llevar a que definitivamente recordemos que en nuestro interior está esta chispa manifestadora, está este fuego guerrero, está esta capacidad de decirnos a nosotros mismos: hey, no, pará, si estás vivo, la vida tiene que valer la pena, la alegría. ¿Sí? O sea, tu vida no da lo mismo, tu existencia no da lo mismo. Ese lugar que ocupás, nadie más lo puede ocupar. Entonces, este es un mensaje de que es un momento en el que cada quien quizás
quizás como es un eclipse de sol, el sol es la conciencia, está un poco eclipsada la conciencia, no es tan fácil conectar con esto de esta manera tan optimista. Quizás haya personas que conecten con esto como, bueno, tocando fondo y que de repente se vayan a dormir y en un sueño se den cuenta, o que alguien de su entorno les diga alguna palabra que los despierte, o incluso que la vida les ponga una gran oportunidad en su camino para que eso que parecía ser trágico y doloroso y angustiante se empiece a entender desde una perspectiva muy diferente. De verdad que yo siento que este va a ser un eclipse que nos va a cargar de vitalidad, lejos de traer desafíos, nos va a cargar de vitalidad y nos puede dar mucho impulso para saber cómo bucear en estas mareas o cómo transitar estas mareas desde una fuerza muy diferente, ¿no? Como para aprender a nadar en lugar de estar a punto de ahogarnos, ¿sí? Y justamente es esto, es recordar, es como si por alguna razón en este inicio de ciclo hubiera un mensaje de: se viene un periodo de recordar tu fortaleza interior y de obrar desde ese lugar ante cualquier evento que estés transitando. Estoy viendo, porque digamos, cualquier astrólogo o astróloga que estudie los acontecimientos que van ocurriendo, los toma justamente como eso, ¿no? Como revelaciones de cómo las energías se van manifestando. No porque me guste ver las noticias, porque a veces prefiero hacer cualquier otra cosa menos eso, pero a nivel mundial, todo lo que vemos en las noticias, por lo menos en los medios masivos de comunicación, nos muestra situaciones que son sumamente angustiantes, que generan desborde, tristeza. Bueno, en mi país, por ejemplo, yo soy de Argentina, todo lo que se ve en las noticias es trágico. Bueno, no todas, pero muchas de las noticias que toman dimensión a nivel global. Pero esto pasa en todos lados. Puedo decir también acá en México, donde vivo, pasan cosas terribles. Y todo lo que se nos va mostrando y lo que va ocurriendo está despertando nuestra sensibilidad y nos puede llevar a sentir miedo, empatía, compasión, solidaridad, pero también como una sensación de querer desconectarnos de todo eso para dejar que nos afecte lo menos posible, ¿sí? Y es importante, por esto también, saber cómo usar las energías, porque, como siempre digo, hay personas que tienen mucho poder, que entienden de astrología, que la usan desde hace siglos. Los grandes poderosos del mundo usan este saber también para el dominio del colectivo humano. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que si entendemos de qué se trata este lenguaje, nos podemos anticipar y luchar desde un lugar de nobleza y de sabiduría para generar cambios en nuestra vida personal que también contribuyan a nivel colectivo desde otro tipo de conciencia. No tenemos que regalar las energías que juegan a nuestro favor a estos grandes poderosos o al destino para que traiga después situaciones angustiantes que nos desconecten de nuestro poder, nos proyecten una película que nos mantenga dormidos y pensando que ante eso que vemos no tenemos mucho que hacer ni podemos intervenir. Tenemos que tener mucho cuidado con esto en esta etapa, con los eclipses ocurriendo con los nodos en Virgo y en Piscis, en la que se despierta tanto la energía de Aries. ¿Por qué? Porque lo que propone Aries justamente es el reaccionar, y más cuando la luna está en Aries. La luna son las emociones, es la necesidad, lo que necesito cubrir emocionalmente. Y cuando la luna está en Aries, cualquier estímulo que sobrepase lo sensible puede llevar al choque, al ataque, a la reacción. Entonces tenemos que tomar conciencia de si todavía desde lo individual
Bueno, ante esto colectivo, ante las noticias, ante los acontecimientos que están ocurriendo, si queremos obrar desde un lugar de poca conciencia, de choque que nos drena nuestro fuego sagrado, nuestra máxima creatividad, o si queremos apelar a descubrir formas nuevas de jugar esta energía, entendiendo que somos creadores de realidad. Los seres humanos tenemos mucho poder, no porque yo lo sepa todo, lo digo porque lo puedo experimentar y lo veo en cada carta natal de cada persona que viene conmigo a consulta. El poder creador que tiene cada persona es tan impresionante y tan único que no hay que regalárselo a nada ni a nadie. Eso también es lo que estamos recordando ahora. Por poner el ejemplo de los poderosos a nivel político, bueno, mencioné eso, pero esto puede también jugarse mucho en relaciones de familiares, de pareja, con compañeros de trabajo, con colegas, con amistades. Cuando no usamos nuestro poder, eso se lo estamos regalando a la vida o al destino para que lo ponga afuera y venga reflejado de la manera en la que, bueno, tenga que llegar. Obviamente los eclipses lo que traen es destinado para nuestra evolución, para que tomemos conciencia. Entonces, todo el poder que hayamos desaprovechado hasta ahora va a venir jugado por el destino para que nos despertemos, porque justamente esto es lo que está ocurriendo en la transición de Piscis a Aries y en el nuevo año astrológico que está empezando. Piscis tiene que ver con los sueños, con una etapa de la vida en la que empezamos a soñar, en la que entramos casi en un estado de dormir, pero no porque dormir sea algo malo, sino porque este es un estado, cuando dormimos, en el que podemos vislumbrar, podemos repasar cosas que están en nuestro inconsciente, podemos imaginar, soñar literalmente, pero después cuando despertamos tenemos que saber qué hacer con eso que estábamos soñando en este plano de la realidad, bueno, de otra realidad, ¿no? ¿Cómo vamos a usar el sueño? ¿De qué forma vamos a reaccionar en el plano real a lo que estábamos soñando? Justamente esto es lo que está pasando. Estamos despertando en esta etapa y necesitamos saber cómo aprovechar eso que soñamos o cómo trascenderlo, porque a veces también, ¿no? En esto del desborde los sueños son tan trágicos, son pesadillas. Bueno, tenemos que entender que si nos encerramos en eso no vamos a estar honrando mucho a nuestro fuego sagrado, ¿sí? Eso, como que yo pensaba mucho en esta capacidad de estar amplificando mucho nuestra comprensión de lo que es la vida, de que todo está interconectado, de que tenemos la capacidad de bajar el cielo a la tierra. Eso también es el paso Piscis-Aries, ¿no? Como esta capacidad de tener contacto con lo divino, con lo más sagrado, con lo más sutil y poder plasmarlo a través de acciones más arianas, ¿no? Plasmarlo en la tierra usando nuestro fuego sagrado para dar, para abrir oportunidades, para emprender caminos que nos permitan llevar adelante esos sueños, ¿sí? Pero necesitamos entender esto, qué es lo que estamos haciendo, porque justamente si vamos a dejarnos sobrepasar por las emociones y reaccionar a eso, vamos a estar malgastando por completo esta capacidad creadora y después lo que ocurre justamente es eso, que acumulamos mucho enojo, acumulamos mucha ansiedad, mucha angustia. Tenemos que tener mucho cuidado. La energía de este eclipse es más que probable que nos ayude que al ir tomando conciencia de qué es lo que soñamos para nuestra vida y del impulso que tenemos para dar vida a eso, que empecemos a acelerar muchos procesos que nos ayuden a que las cosas vayan ocurriendo más rápido y que dejemos de tener miedo a ver qué tanto podemos lograr. Básicamente tenemos la capacidad de hacer nuestros sueños realidad, sobre todo si recordamos que esto que decía al principio, nuestra presencia en este mundo no da lo mismo. Lo que vinimos a hacer
por y para nuestra misión de alma, nadie más lo va a poder hacer por nosotros. Entonces tenemos que tomar nuestro lugar sabiéndonos seres creadores, manifestadores, entendiendo que a veces lo que soñamos puede materializarse de otra manera, sin embargo, seguir adelante, no dejar que eso nos angustie o que incluso si fracasamos, supuestamente fracasamos, quizás también entender eso como parte del plan. Bueno, esto era una preparación para ver qué tan capaz eras de sostener esos sueños, incluso cuando en un primer o segundo intento fracasaste. Hay mucho de esto en esta etapa, de reflexionar sobre el deseo, de reflexionar sobre qué nos mueve. Si nos mueven deseos propios, deseos genuinos, deseos que nacen de nuestro corazón, o si nos mueven deseos idealizados o soñados o heredados, que cuando empezamos a querer moverlos en la tierra, en este mundo, pierden fuerza justamente porque nos damos cuenta que no estamos librando una batalla personal, que no estamos haciendo algo propio, ¿sí? Entonces siento que hay como una relación también en este observar lo que está pasando afuera a nivel colectivo. Podemos recordar las batallas internas que estamos viviendo con nuestras propias fuerzas que están en contradicción, que una parte nuestra dice una cosa y la otra dice la opuesta. Este es un momento también de integrar mucho nuestros polos internos y hay que saber cómo aprovecharlo. Otra cosa muy importante es que este eclipse está relacionado también con el Venus Star Point que se da unos días antes. Ese Venus Star Point ocurre en los últimos en el grado 2 del signo de Aries, que es uno de los últimos grados que transitó el nodo norte antes de moverse a Piscis, ¿sí? Hace muy poquito. Entonces este Venus Star Point también nos va a estar llevando, sobre todo que al darse con Venus retrógrada, nos va a estar llevando a reflexionar sobre lo mismo. ¡Ey, pará! No te olvides que tenés una guerrera interior que es muy valiosa, tenés este fuego manifestativo que tiene, que es un recurso único, no lo malgastes, no lo desperdicies, no estés peleando con cualquier situación nada más para sentirte viva. ¿Por qué no probás otras formas de sentir esa vitalidad, otras formas más placenteras, que te den más disfrute, que honren más tu esencia en este mundo, ¿sí? Entonces ese Venus Star Point ya empieza a activar ese puntito de Aries y luego ocurre esta luna nueva muy cerquita. Después a finales de marzo se activa, entra después de muchos años, y ya voy a hacer el especial de esto, Neptuno en el signo de Aries. Y a finales de mayo entra Saturno en el signo de Aries. Son dos planetas, bueno, que transitan lento, sobre todo Neptuno. Entonces, no es azar lo que está ocurriendo. Estamos en una etapa de nuestra vida de recordar que tenemos la capacidad de obrar en la tierra como guerreras, pero bajando algo muy sagrado, bajando algo muy increíble, muy único, como de hacer de nuestra vida como esto, que sea un deseo hecho realidad, un sueño hecho realidad en la vida de cada persona, y no seguir perdiendo el tiempo haciendo cualquier cosa y dispersando nuestra energía, regalándosela a los demás, al destino. La verdad es que esta es una etapa para reflexionar mucho sobre esto. Y un punto sumamente importante en este eclipse es la presencia de Marte en Cáncer. ¿Por qué? Porque Marte es el regente de este eclipse, es el planeta que lo gobierna, ¿sí? Porque es el gobernante del signo de Aries. Entonces, Marte habla del deseo, de la capacidad de accionar para cumplir los deseos, para superar cualquier obstáculo que se atraviese en el camino por el que vamos avanzando para satisfacer esos deseos. Por eso también reflexionar sobre el deseo en este momento es clave. Pero además, si observamos que está en Cáncer, ¿con qué tiene que ver Cáncer? Con hogar, con familia, con pertenencia, contención, refugio, calidez, nutrición.
Y es como un deseo de volver a los espacios que se sienten contención, refugio, seguros, pertenencia. Buscarlos afuera, buscarlos en los vínculos en los que también se acepte que tenemos esta perspectiva de la vida sensible, mística, o que la estamos desarrollando, o que queremos sanar, que se acepte este costado en evolución de nuestro ser y que también se nos permita obrar en consecuencia de los deseos que queremos manifestar. Es un periodo de volver a los vínculos o de mantenernos cerca de lo que nos hace sentir protegidas, seguros. No es para nada un periodo de nuestra vida para quedarnos donde nos sentimos intoxicadas, maltratados, donde hay peligro. Es un momento también en esto de dejar de pasar, de despertar a lo ariano, quizás también terminar con esos vínculos en los que las cosas no son nada buenas, o en los que las cosas se están poniendo un poco complicadas porque estamos peleando con sostener algo que ya no nos representa, por poner ejemplos. Pero más allá de cualquier espacio externo simbólico al que estemos buscando, incluso una casa nueva en la que nos sintamos más como en esta sensación de calidez, de contención, lo más importante con Marte en Cáncer es luchar es tomar la decisión, porque Cáncer es un signo de toma de decisiones desde lo emocional, tomar la decisión de forjar un hogar interior en el que nos podamos sentir de esa manera que queremos sentirnos en cualquier lugar externo al que proyectemos hogar. Es decir, poder trabajar nuestro autocuidado, poder trabajar la ternura, la forma en la que nos hablamos a nosotras mismas internamente, poder trabajar mucho con maternarnos, contenernos. Si estamos seguras en nuestro interior, si estamos plantadas en un lugar en el que nada externo nos movilice desde un lugar reactivo, realmente ahí vamos a sentir toda la fortaleza que necesitemos para avanzar después con la energía de Aries, aprovechando las nuevas oportunidades que acelera el eclipse en nuestras vidas y también generando los movimientos que deseemos generar en esta etapa. Cuando adentro no estamos bien, ¿por qué digo esto? Porque a veces cuando sentimos tanto y nos toca tanto el dolor de los demás, en esto de lo pisciano, una acción reactiva puede ser encerrarnos en nuestro interior, refugiarnos adentro para que no nos pase nada, pero desde un lugar de mucho miedo. Nuestro interior se puede volver tóxico, nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestra forma de vivir la vida. Tenemos que tener mucho cuidado también de no hacernos esto, porque la mayoría de las personas tendemos a hacernos esto. Vivirnos a nosotros mismos en lo más personal desde una toxicidad que después nos lleva a reaccionar a la afuera de forma muy exagerada. Entonces también en lo más pequeñito, que es algo a lo que nos remite el nodo sur en Virgo, también resignificar la forma en la que nos movemos en lo más pequeñito y en lo más minimalista de nuestro ser, que son estos hábitos internos, para poder después también generar muchos movimientos en lo externo. Siempre no digo que lo que te llega es un reflejo de lo que sos, porque a veces también lo que llega es muy exagerado para que tomemos conciencia, pero hay mucha relación. Entonces tenemos que observar esto. Cómo en nuestro interior nos contenemos y nos damos la seguridad para dejar de refugiarnos en la nostalgia, en la tristeza, en el miedo, en la desolación, en estos pensamientos de que ya no se puede hacer nada con la vida, y permitirnos que este rayo, este impulso ariano que emerge, el fuego que emerge de todo ese caos, nos saque hacia adelante. Y lo mismo en cualquier entorno. Cómo ser fieles a los entornos, a las relaciones en las que de verdad sentimos motivación. Porque para sostener por hábito, por costumbre, por ritualismo,
¿Para qué? Si hay tantas oportunidades y posibilidades en la vida, ¿no? Tenemos que aprender también a forjar vínculos que sean más nutritivos. Y esto no quiere decir renunciar y cortar de lleno. A veces las relaciones se pueden mejorar hablando, aprendiendo a escuchar a los demás, aprendiendo a respetar los procesos de las personas. Esto quizás también sean tiempos de luchar mucho por transformar nuestras relaciones para llevarlas a un lugar de mayor compasión, de mayor empatía. Es muy amplio, pero el mensaje clave apareció. Entonces, es un momento en el que tenemos que recordar esto, ¿no? Que somos creadores, creadoras, que podemos realmente cambiar nuestra realidad, pero tenemos que animarnos a salir de esos lugares en los que nuestra energía se drena, lugares propios internos y lugares externos, situaciones, ¿sí? Y tenemos también que aprender a vernos desde una perspectiva diferente, que es hacia lo que todo el tiempo los seres humanos estamos avanzando. Por supuesto que esto no es algo que se pueda apurar, por lo que cada quien lo mejor que puede hacer es sostener su proceso para ver hasta dónde se puede permitir cambiar o evolucionar o transformarse, ¿sí? Pero bueno, yo creo que ese es el mensaje que hoy quería dar. Es un poco diferente a otras lecturas, pero es lo que llegó, es lo que siento que puede llegar a tener más valor. Y sí, definitivamente es esto, es una etapa para reflexionar mucho sobre el valor de nuestra esencia guerrera, que un guerrero puede ser, digamos que este arquetipo del guerrero o de la guerrera puede ser expresado desde diferentes niveles de conciencia. Hay uno que es incendiario, que es reactivo. Bueno, si nos emerge esa energía, por algo será. También tenemos que observar qué estamos necesitando y desatendiendo. Si emerge una energía guerrera más noble, más consciente, reflexiva, visionaria, quizás ya estamos en otro lugar. Sin embargo, también hay que observar qué la dirige. Un sueño propio, un sueño heredado. Por eso, no nos quedemos solo con lo literal, tratemos de usar estos eventos para reflexionar, que es lo más hermoso que nos puede dar la astrología, la oportunidad de reflexión. Así que bueno, dicho compartido todo esto, recuerden qué grado se va a dar el eclipse, grado 9 del signo de Aries. Yo siento que va a afectar desde el grado 0 hasta el grado 20, porque siempre tenemos que dar mucha amplitud. Cuando estamos hablando de eclipses, como tienen esta capacidad son como lunas nuevas, en este caso que es un eclipse de luna nueva, que tienen 10 veces más de intensidad o incluso pueden tener hasta 100 veces más de intensidad, ¿no? Entonces esto también amplía mucho el alcance de los grados. Por lo tanto, es observar qué hay entre el grado 0 y el 20 en nuestras cartas o en tu carta, si hay planetas, si hay un punto importante, tratar de reflexionar mucho sobre lo que quiere decir esa energía en tu vida y también cómo todo lo que has ido viviendo y lo que estás sintiendo ahora te está invitando a resignificar esa energía o a seguir expresándola desde una conciencia renovada, ¿sí? Las casas en las que se da este eclipse también son obviamente significativas, marcan el ámbito de tu vida en el que más vas a tener que sacar a relucir esta influencia, ¿no? Por ejemplo, si se da en tu casa, en la casa 1, tiene mucho que ver con la iniciativa personal, con la imagen con la que te mostrás, con la que te abrís a interactuar, ¿sí? Tiene mucho que ver con la estética, con los deseos. Si se da en la casa 4, va a tener más que ver con movimientos en relación al hogar, a la familia, a la pertenencia. Redunda mucho en esto que hablaba de Marte en Aries, en Cáncer, perdón. Si se da en la casa 8, bueno, es un periodo en el que posiblemente estés lidiando con grandes crisis que te estén llevando a recordar o que hayas lidiado en los últimos 2 años con crisis transformadoras que te llevaron a
recordar que en tu interior hay una fuerza guerrera, un instinto de supervivencia muy marcado, y quizás ahora por alguna razón tengas que agarrarte más de eso para avanzar en los desafíos que estén llegando o abrazar las nuevas oportunidades. Si cae en tu casa 11, va a tener que ver con grupos sociales, con tu forma de participar en este ámbito de tu vida, con amistades o incluso con tus visiones de futuro, tus ideales, ¿sí? Hay mucho por descubrir y, como siempre digo, a mí me encanta cuando en lugar de yo decir y diagnosticar, llegan las preguntas, llegan las ganas de conocer más, así que te invito a que si tenés alguna duda, algo por compartir, alguna reflexión, lo dejes en los comentarios. Si tenés preguntas también, todo es bienvenido cuando viene desde el respeto, y por supuesto voy respondiendo a medida que me vaya dando el tiempo, pero grabo el video también con anticipación para que también haya más posibilidad de ir respondiendo en caso de que lleguen comentarios. Eso, observa cómo hay tantas energías que te están llevando a entender mejor tu costado ariano en este momento. Y bueno, no nos olvidemos que este es el inicio del año astrológico, por lo tanto empezar el año así con todo este empuje, con toda esta fuerza, bueno, no es poca cosa. La verdad que va a ser un año sumamente renovador y de grandes oportunidades, porque justamente Aries tiene que ver con eso, con abrir puertas, con allanar nuevos territorios, con conquistar nuevos espacios. Así que bueno, voy compartiendo esto para que reflexionemos. Espero que te guste. Si es así, te invito a que lo demuestres, que interactúes, compartas este video con otras personas, le des un like. Y si no te suscribiste al canal, como siempre digo, es momento de hacerlo para que te lleguen notificaciones cada vez que subo contenido. Y bueno, eso es todo. Espero que te resuene, que te guste, que te ayude. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Realmente es muy valiosa tu presencia y tu interacción. Así que de corazón, más que agradecida. Y nos vemos pronto.